Buenos días a las autoridades de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Mi nombre es Fermario Ortega y hoy me toca exponer mi trabajo de grado como requisito sine qua non para optar al título de Magíster en Ecología del Desarrollo Humano, el cual lleva por nombre Pueblos Indígenas de Venezuela y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conceptualización de pueblos indígenas. Se definirá pueblos indígenas apegado a la conceptualización que más se adapte al contexto histórico y social, siempre predominando las características de la autodeterminación. Esta definición se encuentra prevista en el artículo 3, numeral primero de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual establece que son grupos humanos descendientes de los pueblos originarios que habitan en el espacio geográfico que corresponde al territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, que se reconocen a sí mismos como tales por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicas, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y sistemas de justicia propios que lo distinguen de otros sectores de la sociedad venezolana y que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras. El reconocimiento actual que poseen los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que se ha garantizado el reconocimiento, incluso la normativa internacional, es el resultado de largos procesos de luchas y resistencia. El movimiento indígena se ha mantenido en constantes manifestaciones en la búsqueda del respeto y resguardo de sus derechos humanos, pero a la vez reclamando sus derechos a la colectividad y al respeto de su cosmovisión y raíces culturales. Controversia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí tenemos una zona común que está previsto el derecho a la vida, prohibición a la esclavitud y la servidumbre, principio de legalidad y retroactividad, derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, libertad de pensamiento, conciencia y de religión, y la de prohibición de la trata de personas. Y las diferencias entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos está previsto según su origen, la manera en cómo surgieron y se establecieron, su contenido de campo de aplicación y las personas protegidas. Aunque son dos términos muy parecidos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos no tienen el mismo significado. Además de ello, se diferencian en varios aspectos, aunque tienen la misma intención, que es proteger la integridad del ser humano, pero cada uno tiene sus propias características particulares. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario se ha definido como el cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no internacionales, y que limita por razones humanitarias. Es decir, el derecho en las partes en conflictos a elegir libremente sus métodos o los medios utilizados en la guerra, o que protege a las personas o a los bienes afectados que puedan ser afectados en el conflicto. Mientras que en el derecho internacional de los derechos humanos comprende un conjunto de mecanismos establecidos internacionalmente para la protección de los derechos humanos de todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción, ni raza, credo, ni religión. El propósito de la investigación es analizar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela en el marco de los derechos internacionales de los derechos humanos, aproximarse a la historia de lucha en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, describir los mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y reflexionar acerca de derechos humanos de los pueblos indígenas en Venezuela y su materialización. Es de destacar que la forma en la que se pretende abordar estos propósitos es la manera de hacer un análisis con la intención de suscitar espacios de debate que conlleven la motivación de nuevas opiniones sobre el tema tan vigente e importante como es el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En el derecho internacional de los pueblos, de los derechos humanos, un abordaje desde los pueblos indígenas. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es el pionero en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Fue aprobado en el Convenio 107 y ratificado en el Convenio 109. En la Declaración de las Naciones Unidas también se ratifica sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobado en el año 2007 en la Organización de las Naciones Unidas, y en
el año 97 también fue aprobada la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Derechos humanos de los pueblos indígenas en Venezuela. Aquí tenemos varios derechos de los pueblos indígenas previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El derecho a la autodeterminación y a ser reconocidos como pueblo se encuentra previsto en el artículo 119 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, en Venezuela se confirmó a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos. Es decir, se trata del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidades culturales y sociales propias, diferenciada del resto de la población venezolana, que le dan los derechos y atributos y potestades particulares. Los derechos políticos se encuentran previstos en el artículo 125 también de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde los derechos políticos son atendidos con la potestad de los pueblos indígenas a participar plenamente en todos los niveles de adopción de decisiones políticas en el Estado nacional y en las cuestiones que afecten su vida y su destino, es decir, a través de la representación elegidos por sus pueblos, así como los derechos de mantener y desarrollar sus propias formas de organización, participaciones políticas, económicas, sociales y el respeto a sus autoridades propias. El derecho al territorio, a la propiedad colectiva y de la tierra, se encuentra previsto en el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este artículo, además de reconocer el derecho a la propiedad específica, la demanda de demarcación de las tierras, de los territorios ancestrales, designación al Estado como responsable del proceso de trabajo y en conjunto con los pueblos y comunidades indígenas. Los derechos culturales se encuentran establecidos en el artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los derechos culturales comprenden los derechos de los pueblos indígenas a conservar sus propias culturas y formas de vida de acuerdo a las propias formas de interpretación tradicional, la realidad de su relación de su número. El derecho a la salud se encuentra previsto en el artículo 122, el cual establece que se debe garantizar, por lo tanto, el derecho a la salud de los pueblos indígenas, al uso de su medicina tradicional, los indígenas, y la materia de salud en cuanto a la gestión de políticas públicas que estén al servicio de los indígenas. Tenemos como conclusión el reconocimiento de los pueblos indígenas, que es un fenómeno que responde a un proceso histórico largo. Los derechos reconocidos específicamente para pueblos indígenas son el derecho a la autodeterminación, al cual concluye derecho a la autonomía jurídica, política, jurisdiccional, el autodesarrollo, autogestión, los derechos territoriales, derechos ecológicos y ambientales, derechos políticos, derechos culturales y los derechos sociales. Y tenemos como estrategia integral la aplicación nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el establecimiento de una sociedad multiétnica y pluricultural. Y en la actualidad los mecanismos aplicados en Venezuela pretenden dar a la luz la reivindicación de los pueblos indígenas, como aún falta mucho camino por recorrer. Y para concluir, tenemos que son los mismos pueblos indígenas quienes tienen la respuesta para conseguir las estrategias adecuadas para la aplicación correcta de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.